I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Picking up some dust. En los años 60, un sueño imposible se hizo realidad, cuando el hombre puso los pies en otro mundo. The Eagle has landed. En total, 24 norteamericanos fueron a la Luna. Pero hizo falta un ejército invisible de 400,000 ingenieros y técnicos para hacerlo posible. Esta es la historia de los hombres y mujeres que construyeron las máquinas que nos llevaron a la Luna. Vehículos lunares, el rover lunar. ...16 de noviembre de 1963... el presidente John F. Kennedy visita las plataformas de lanzamiento de la NASA de Cabo Cañaveral. Pero mientras el presidente pensaba en llevar a un hombre a la Luna, su jefe de diseñadores aeroespaciales, Wernher von Braun, ya estaba pensando en qué harían los astronautas una vez que estuvieran allí. Wernher von Braun tenía sueños y se hacía oír. Hizo que la gente tuviera idea de lo que es el espacio. No solo fue el experto en grandes cohetes, sino también fue quien inspiró mucho de lo que vino después. El Dr. von Braun pensaba en el futuro. Establecer bases en la Luna. Llevar adelante un programa de exploración de la Luna. Para von Braun, la Luna no era una simple meta, sino un mundo que había que explorar. Pero sabía que los astronautas no podían ir muy lejos a pie. Entonces encargó un vehículo que le permitiera a los astronautas desplazarse libremente por la superficie lunar. Los ingenieros de las automotrices como Sam Romano no tardaron en responder. Había mucha gente interesada, muchas empresas interesadas. Yo trabajaba en General Motors y me trataban muy bien. Era muy buen entorno de trabajo. Entonces pensé, Dios, si va a haber un vehículo en la Luna, tiene que ser de General Motors y haré todo lo posible para que sea. En todo Estados Unidos, las empresas de ingeniería presentaron una gran variedad de diseños para el desafío presentado por von Braun. Algunos parecían máquinas agrícolas más que espaciales. Las ruedas iban de 1,50 m hasta más de 3. Había diferentes diseños. También las cabinas presentaban distintos diseños y daban la sensación de que era posible armar un vehículo que diera al hombre movilidad en la Luna. Pero esta sensación de confianza no estaba bien fundada, porque nadie sabía cómo era la superficie lunar. Y muchos sospechaban que no sería fácil desplazarse por ella con ruedas, un problema que preocupaba demasiado a Ferenc Pavlics, colega de Sam Romano. Había científicos que postulaban que la Luna estaba cubierta de una capa muy gruesa, de un material muy suelto semejante al polvo, de manera que todo lo que apoyas se hunde. A falta de datos precisos sobre la superficie lunar, Sam y Ferenc empezaron a experimentar en su laboratorio. Para hacer experimentos de locomoción en terrenos que no conoces bien, normalmente se utiliza un recipiente llamado cubo de suelo. Esto es para nosotros lo que el túnel de viento es para los aeronáuticos. Propusimos prototipos de vehículos con ruedas, prototipos con orugas como los tanques. Hasta consideramos el tornillo de Arquímedes para que pudiera horadar el material suelto en caso de que se hundiera completamente. Estas pruebas indicaban que el tipo de vehículo dependería enteramente del tipo de suelo lunar. Pero esta averiguación estaba fuera del alcance incluso de los telescopios más potentes. La NASA debía hacer una observación más detallada. Habían pasado solo 4 años desde la instalación de los primeros satélites en el espacio. Sin embargo, el ambicioso programa del rover lunar ya había sido enviado a la Luna.
Estas sondas lunares permitían llevar cámaras de televisión que transmitirían imágenes en vivo de la superficie al ir acercándose a ella. Pero la Luna era un destino difícil, y las primeras misiones no lograron volver a la órbita terrestre o ni siquiera tocaron la Luna. Luego, en julio de 1964, tras 6 intentos frustrados, una misión llegó a la Luna, con sus cámaras y su transmisor intactos. Al no tener capacidad para frenar, el vehículo se aproximó cada vez más rápido a la superficie y envió imágenes hasta que se estrelló. Pero esos últimos segundos de vuelo dieron datos más precisos que los que hubo hasta entonces. Finalmente la NASA había demostrado que era posible llevar una nave espacial a la Luna. El paso siguiente para conocer mejor su superficie era intentar un aterrizaje. La sonda Surveyor, no tripulada, fue diseñada para aterrizar suavemente en el blando polvo lunar. Al menos, esa era la idea. Rebotó como a 3 metros y siguió dando rebotes hasta que quedó apoyado. Por eso supusimos que la superficie lunar quizá tenía una capa muy fina y blanda y una muy dura debajo. La misión Surveyor 3 demostró que era posible apoyar un vehículo de exploración con ruedas sobre la superficie lunar. Provisto de estas primeras especificaciones, Ferenc Pavliks dio comienzo a las pruebas de locomoción en la Tierra. Sabíamos, gracias al Surveyor, que la arena amontonada por el viento es muy similar a lo que cubre el suelo lunar. Y por eso elegimos esta zona de dunas. Mientras los diseños de ruedas de Pavliks eran puestos a prueba, el visionario von Braun ya estaba planeando qué misiones de exploración sería capaz de soportar el rover lunar. Entonces, surgió la idea del laboratorio móvil, o MOLAB, que era un sistema de cabina presurizada que pesaba unas 4 toneladas y que se encargaría de explorar la superficie lunar por un periodo de 2 semanas. Las empresas de ingeniería propusieron diversos diseños, pero la NASA se preguntó si los astronautas podrían sobrevivir 2 semanas dentro de ese laboratorio móvil tan pequeño. La NASA pidió voluntarios y yo me ofrecí. Fui uno de los 2 conejillos de Indias de esa prueba. Me eligieron y me nombraron comandante. Nos tuvieron ahí dentro 18 días en total. Fuimos buenos amigos al comienzo de la prueba, pero no tanto al final. Nos sacábamos de quicio el uno al otro, a decir verdad. Y nos sorprendimos mucho cuando se encendieron las luces y escuchamos: la prueba terminó, pueden salir. Y al salir del MOLAB, ahí, frente a nosotros, estaban no solo nuestras esposas, sino también el doctor Wernher von Braun para felicitarnos. Y habló de la apertura de la lata. Demostramos que pudimos vivir al menos 18 días en ese MOLAB y pudimos haber estado más tiempo. Pero las pruebas del MOLAB también indicaban que un vehículo de exploración presurizado pesaría al menos 4 toneladas. Y esto implicaba lanzar un Saturno V para llevarlo a la Luna antes de que los astronautas llegaran. Era demasiado costoso. La NASA empezó a dudar de las grandes ideas del rover lunar de von Braun. Se hacía cada vez más difícil solventar los proyectos que había que solventar.
Yo pensé que nos habíamos propuesto ir a la Luna y no recorrer la Luna. Y apoyándome en eso, frené el proyecto. No estoy seguro de si lo cancelaron o no. Finalmente, esta idea del MOLAB fue abandonada y la NASA resignó llevar vehículos a la Luna. Nos desilusionamos mucho, pero no podíamos hacer nada al respecto. Parecía que los vehículos de exploración lunar se quedarían en la Tierra y que la exploración de los astronautas se limitaría a unos pocos paseos a pie. Pero en General Motors había un hombre que se negaba a aceptar un no como respuesta. Seguimos con dinero de General Motors. Decidimos construir vehículos más pequeños. Pensé, se puede hacer, hay que hacerlo, queremos hacerlo. La NASA había abandonado el programa de su rover lunar, pero San Romano estaba convencido de que eso era un error. Por eso se dispuso a hacerlos cambiar de idea. Hicimos las maletas y fuimos a las oficinas centrales de la NASA y dijimos, ¿tienen espacio para un rover? El módulo de descenso tenía una plataforma triangular donde ponían los instrumentos. Y dijeron, esa plataforma triangular no se usa. Así que si el vehículo cabe en ella, podríamos volver a pensarlo. Y pensé, Dios, ¿quieren poner un rover en una porción grande de pastel? Esta porción de pastel quedaba a la derecha y debajo de la escotilla del módulo lunar. Medía 1,50 metros de alto, ancho y profundidad. No mucho más que el maletero de un auto familiar. Así que llamé a mi mejor ingeniero, Ferenc Pavliks, y le dije, hay que trabajar con esto. Fíjate qué puedes hacer. Y en menos de un mes me presentó un diseño muy singular. Decidí construir un modelo en escala. Me gustan los modelos. Era un pasatiempo familiar. Mi esposa me ayudó a hacer los asientos y yo puse el G.I. Joe de mi hijo de 7 años en el lugar del astronauta. El nuevo diseño de Ferenc ocupaba el doble del espacio permitido. Solo una hazaña permitiría hacerlo entrar. Se nos ocurrió la idea de plegarlo. Primero había que bajar los asientos. Luego, la cola del chasis tenía una bisagra y se plegaba 180 grados. Y el frente del chasis también se plegaba. Y la suspensión permitía que las ruedas se plegaran y quedaran a 90 grados de su posición normal. Entonces, ahora, este paquete cabía en esta caja triangular en un rincón del módulo de descenso. Le dije, Ferenc, tenemos que ir a Huntsville y mostrarle esto a Von Braun. Fuimos a su oficina. Golpeamos la puerta y abrió. Y le presentamos este pequeño modelo. Estaba hablando por teléfono. Lo miré y vi su cara de gran sorpresa. Colgó el teléfono y dijo, ¿qué traen por aquí? Eso nos dio una gran oportunidad de explicarle qué teníamos. Habíamos hecho una película. Le mostramos una película muy breve de cómo funcionaba, una demostración. Y estuvimos media hora hablando de esta idea y se entusiasmó mucho y apoyó la idea. Dijo, tenemos que hacerlo. Recibí una llamada un día que estaba fuera de la ciudad, de la oficina de Von Braun, y me preguntó si podía asumir la dirección de un nuevo programa que habían dado a Marshall.
el programa del rover lunar. Y pregunté qué podía ser un experto en propulsión en el desarrollo de un auto. Al principio tuve muchas dudas, pero tampoco le puedes decir que no a un hombre como él cuando te ofrece una tarea para la cual te tiene confianza. Una vez convocado el mejor ingeniero de Von Braun, el sueño de manejar por la Luna se reanudó. Una vez más, la NASA licitó la fabricación de un rover lunar liviano. Y el equipo de General Motors de repente se vio ante la dura competencia de Grumman Aerospace. Grumman estaba construyendo el módulo de excursión lunar, el que llevaría el rover a la Luna. Pero si eso no era una ventaja suficiente, también presentó un diseño innovador. Una diferencia fundamental del diseño de Grumman era que presentamos la llamada rueda cónica. La forma cónica evitaba que el polvo y las piedras interfirieran en el funcionamiento de la rueda. Fue una idea muy innovadora que nos enorgulleció. La idea de Grumman está más allá. Rayos, nadie va a estar conforme con algo que usas un par de veces y luego dejas ese aparato de $20 millones ahí tirado. Esto no era para solo unos días en la Luna. Con solo pulsar un botón, se encendía y permitía a Houston seguir explorando y meterse en cráteres donde el hombre no se animaría si fuera tripulado. El rover robotizado de Grumman era un rival fuerte, pero ¿tanto como para competir por la adjudicación? Finalmente eligieron el desarrollo del vehículo plegable. General Motors hizo un trabajo espléndido. Era muy fácil plegar ese vehículo. Primero se despliega así. El rover plegable de General Motors fue el ganador. En julio de 1969, se adjudicó el contrato para fabricar el vehículo lunar al equipo dirigido por Sam Romano y Ferenc Pavliks. Los dos eran individuos excepcionales. Tenían una creatividad y una confianza en sí mismos que te hacían creer que el producto ya estaba listo para salir de la línea de producción. Cuando Ferenc me mostró la solución que proponía, me asombré. Le dije, sabía que podías y pudiste. Muy bien, Ferenc. Julio de 1969. La tripulación del Apolo 11 regresa. Los primeros hombres en caminar por la Luna. En todo el mundo las multitudes celebran la proeza. Pero un pequeño grupo de ingenieros en automovilismo celebraba algo más. La posibilidad de fabricar el rover lunar. Festejábamos la adjudicación del contrato, pero teníamos que ponernos a trabajar y teníamos muchos desafíos para superar. Uno de ellos era el tiempo. Teníamos 17 meses para estar listos para la misión Apolo 15. Para ayudarles a entregar el rover a tiempo, General Motors se había asociado con la Boeing, la gran empresa de aviación. Pero aún allí el director del proyecto, Gene Cowart, consideraba que el plazo era un poco exigente. Pensé mucho en el plazo que teníamos para hacer eso, pero nos dijeron cumplan. En lo que respecta a la ingeniería lo hicimos, trabajamos sin parar. Ferenc y Sam ya habían hecho funcionar un modelo en miniatura de su diseño, pero ahora Boeing tenía que construirlo a escala natural, y la cuestión más ardua era el peso. Cada kilo de más en el rover implicaba más consumo de combustible en el alunizaje. Cuando el módulo lunar se acerca a la Luna, no se apoya directamente. Primero queda suspendido. Tiene que encontrar un lugar donde posarse.
Cada kilo les resta unas 0.2 de segundo del tiempo en suspensión. Esto es importante porque cuanto más peso llevan, más combustible necesitan para estar suspendidos. El Apolo 11 ya había alunizado cuando le quedaba combustible solo para unos pocos segundos. Era fundamental que el rover fuera lo más liviano posible. El plan original era tener un rover que pesara 180 kilos. Eso exigía cuidar cada gramo en el programa de fabricación, porque el rover fue un agregado al módulo de excursión lunar. Y se sumaron otros desafíos cuando los primeros en caminar por la Luna regresaron con informes directos de cómo era el polvo lunar, que fueron noticias desalentadoras para los diseñadores. Los astronautas pronto vieron que el polvo se adhería a todo. Pero era una descripción verbal. No sabíamos cómo se comportaría allí una rueda. Hacía falta un nuevo tip terrestre. Los ingenieros tuvieron que reinventar la rueda. No podíamos usar ruedas de goma, porque no hay atmósfera. Y si la goma se enfría y se calienta demasiado, o revienta, no podían regresar. Así que consideramos usar ruedas de metal. Y pensamos que había que desarrollar una rueda de metal que fuera como un neumático, con las mismas características. Entonces hicimos una malla metálica y un cilindro. Y si tomas los extremos del cilindro y lo tuerces así, se transforma en una rueda. La superficie exterior del material era como cuerdas de piano tejidas a mano. El diseño de la malla hacía posible que si la rueda tocaba la superficie, levantara polvo, pero que al seguir rodando, el diseño flexible de la malla se abriera y se limpiara. Probamos distintas ruedas en distintos suelos. Medimos la flotación de la rueda, la tracción que ejercía y cuánta resistencia al movimiento había que vencer para calcular la potencia de la transmisión y todo eso. Cada rueda sería impulsada por su propio motor eléctrico, unido al cubo. Estos eran alimentados por un grupo de baterías situados en el frente del rover. No sabíamos cuánta energía se necesitaba para hacer girar una rueda sobre la superficie lunar. Si se apoyaba en la superficie, probablemente consumiría poca batería. Si se hundía, sería como andar por el fango. Consumiría mucha más. Otro problema para los diseñadores de la batería era la temperatura. Si las baterías se calentaban o se enfriaban demasiado, el rover dejaría de funcionar. Para el sistema de control térmico nos dieron un presupuesto de 5 kilos. Todo lo necesario para limitar la temperatura no podía pesar más de 5 kilos. Un sistema de enfriamiento convencional con líquido, bombas y tuberías siempre pesaría más de 5 kilos. Hacía falta un poco de ingenio. Estas cajas contenían una cera de parafina y cuando los componentes electrónicos generaban calor mientras funcionaban, el calor se almacenaba en la cera, que conservaba una temperatura bastante estable mientras se derretía. Luego, cuando los astronautas terminaban el paseo, abrían las tapas de los radiadores y estos disipaban el calor y hacían que la cera se solidificara otra vez y quedara lista para la próxima vez que lo usaran. Estas soluciones ayudaban a ahorrar peso. Pero había un problema aún más crítico: el despliegue. El diseño original utilizaba resortes para que el aparato se desplegara, casi como una navaja automática. El astronauta movía una palanca y se desplegaba todo. Nunca pudieron hacerlo funcionar. Y prepararlo era primordial. El éxito del vehículo dependía del correcto despliegue. Si no puedes desplegarlo bien en la Luna, es inútil haberlo transportado tantos kilómetros. Había que probarlo sin cesar para que fuera confiable. El equipo se dispuso a trabajar largas horas para desarrollar un sistema de despliegue en etapas a partir de la configuración compacta, para que el despliegue en la Luna fuera más confiable.
Había que minimizar el trabajo de los astronautas y terminamos instalando articulaciones con resortes que cuando las soltabas, el resorte se abría automáticamente. Cuando lograron que se desplegara fue un momento de mucha alegría para los ingenieros, porque eso estaba demorando el resto de la misión. Pero no fue el rover lo que frenó la misión Apolo. El 14 de abril de 1970, el mundo supo que había habido una explosión a bordo de la nave de la misión Apolo 13. 3 astronautas estaban perdidos en el espacio. Tres días después de la explosión, en el puesto de control, todos se reunieron para observar y esperar la noticia de que el Apolo 13 regresaba sin peligro. Odyssey Houston, standing by, over. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. Extremely loud applause as Apollo 13 on the main chute comes through loud and clear on the television display here. Se salvaron por poco. Por eso es un tributo a todo el sistema. Salieron del peligro. La misión Apolo 13 había mostrado al mundo lo peligroso que puede ser volar a la Luna. La única justificación de las misiones siguientes era su valor científico. Los científicos, los geólogos, tenían curiosidad por lugares que estaban más lejos, como un cañón, un cráter o el pie de una montaña. Y a ellos solo se podía llegar mediante un rover. La disponibilidad del rover y las posibilidades de exploración que éste prometía justificaban el regreso a la Luna. Un año antes del lanzamiento del Apolo 15, General Motors tuvo listo su nuevo vehículo explorador. El comandante de la misión, Dave Scott, fue el primero en aprender a conducirlo. Los ingenieros lo llamaban entrenamiento con gravedad, porque había sido diseñado para la gravedad de la Tierra y no para la de la Luna. El carro de entrenamiento era una máquina fabulosa. Lo usaban para entrenar astronautas para manejar el vehículo. Tenía las mismas prestaciones y configuración que el rover. El rover tenía tracción adelante y atrás. Podían accionarse las dos a la vez. Y podían anularse la delantera o la trasera cuando no eran necesarias. Si movías ambos juegos opuestamente, el vehículo giraba sobre sí mismo. Era muy maniobrable. Era fácil de conducir con la gravedad terrestre, pero era importante conocer la sensación de manejar con un sexto de esa gravedad. Para representar la gravedad lunar lo mejor posible aquí en la Tierra, hacíamos contrapeso con cuerdas. Así parecía flotar por las rocas. Yo sentía que daba una sensación de mareo. Donde debías sentir un golpe duro, no lo sentías. Pasaba por encima del obstáculo sin problemas. Era extraño estar suspendido así. Terry Houston, you go for Palomar. Good show, Fredo. Thank you. Thank you. You troops did a nice job down there. That was beautiful. Mientras las tripulaciones se entrenaban en condiciones que imitaban las de la Luna, el Apolo 14, la última misión sin rover, partió hacia la Luna. Mobility is very great under this crushing 116 load, Houston. Pero llevó un vehículo de 2 ruedas llamado MET, una especie de carro de golf para llevar experimentos e instrumentos.
almost got the back of the Met now, and we're carrying it up. I think it seems easier. Ese carro del Apolo 14 tenía neumáticos de goma. Desde entonces supimos que tenían grandes problemas para evitar que esos neumáticos no se enfriaran demasiado y se resquebrajaran. Pero los astronautas Edgar Mitchell y Alan Shepard tuvieron que enfrentar un problema mucho más serio y potencialmente peligroso. Cuanto más se alejaban del módulo lunar, más les costaba determinar dónde estaban. Y la situación se agravó porque quedaron fuera del alcance de la cámara situada en el lugar de aterrizaje, y al no verlos, el puesto de control no podía ayudarlos a orientarse. La navegación en la Luna presenta un desafío que no existe en la Tierra. No hay norte magnético, el que marcan las brújulas convencionales. Entonces hay que crear un norte magnético. Y para crear su propio norte, recurrieron a lo único en lo cual podían confiar: el Sol. Cuando aterrizas en la Luna, lo haces sol abajo y tienes un aparato llamado indicador del Sol que tiene una aguja que oscila y tiene una pequeña escala en el panel de instrumentos. Lees lo que dice y se lo comunicas a Houston. Houston, sabiendo dónde están el Sol y la Luna, puede decirte dónde está el norte lunar. A partir de ese parámetro, inicializas todo el sistema de navegación. Y así el aparato sabe hacia dónde vas y cuando giras, interpreta la curva y te dice hacia dónde estás yendo y también te dice cuánto te alejaste, a qué distancia estás del módulo. Para seguir a los astronautas por donde quiera que se desplazaran, el puesto de control decidió apoyarse en una cámara de televisión montada en el rover. Agregar instrumentos al vehículo que ya tenía sobrepeso no era lo más deseado por los ingenieros. Fueron momentos muy difíciles, de mucha tensión. Trabajábamos hasta muy tarde, quizás 16 o 17 horas por día, y casi siempre los sábados, y a veces los domingos. Sinceramente, no hubo momentos de tranquilidad. Los únicos momentos tranquilos que tuve eran cuando volvía de trabajar cada día, después de una jornada estresante. Cada día surgía un problema nuevo que había que solucionar. O veíamos que no íbamos a poder cumplir con algo del programa, a no ser que hiciéramos algo diferente. Nadie se murió, pero sí hubo gente que se enfermó porque a veces trabajábamos casi día y noche. No quisiera tolerar eso otra vez. Preferiría enlistarme antes que eso. Contra viento y marea, el 10 de marzo de 1971, Boeing y General Motors entregaron el primer rover listo para la misión a la NASA. El desarrollo había llevado 17 arduos meses. Estábamos felices de que el sistema estuviera listo a tiempo. Fue toda una fiesta. Estábamos muy felices de haberlo terminado 1 o 2 días antes del plazo. La entrega del primer vehículo para el Apolo 15 fue memorable. Fuera de vista y sin contacto alguno, confinados a bordo del módulo lunar en la cima del cohete Saturno V, los ingenieros no tenían cómo monitorear su rover. Solo podían cruzar los dedos y vivir la aventura que devendría. El día del lanzamiento del Apolo 15 fue muy emocionante para mí. De hecho, mi esposa Margaret y yo estábamos en el cabo presenciando el lanzamiento. Se oyó un rugido tremendo. Estábamos a unos cientos de metros del lanzamiento.
y el rugido del Saturno V me hacía vibrar el pecho. Sentía golpes en el pecho y pensé, Dios, esto es emocionante. Pensábamos, allí se eleva nuestra criatura. Espero que todo resulte como debería. Algunos llevábamos años trabajando en esto y costaba creerlo, pero despegaron. Pero siempre te preguntas, ¿y si llega a la Luna, podrá volver? Nadie sabía si el complejo mecanismo de despliegue del rover había sobrevivido a la fuerza del despegue. Lo sabrían recién 3 días después, cuando se desplegara en la superficie de la Luna. Dave, an extraordinary television picture here. 31 de julio de 1971. El comandante del Apolo 15, Dave Scott, pone los pies en la Luna. Sus palabras hacen eco del sueño de la exploración lunar que habían inspirado a Wernher von Braun y a todos los ingenieros del Apolo. Por primera vez los astronautas se alejarían kilómetros del módulo lunar. Y para eso necesitaban el rover. Los ingenieros sabían que la misión entera dependía de su diseño. Yo estaba en Houston, en el puesto de control. Había mucha tensión. Y cuando llegó el gran día y todos esperábamos ver al rover salir, conociendo su complejidad, verlo salir fue la culminación de algo grande. Y llegó el gran momento de desplegar el rover. Descorrieron la cubierta del compartimiento y luego jalaron de un cordón. Y empezó a salir. Las ruedas se desplegaron. Una gran alegría. Sale y luego se despliega correctamente la segunda parte. Y todo el vehículo queda en la superficie. Sin problemas hasta aquí, pero cuando Dave Scott y Jimmy Irwin empezaron a verificar los mecanismos, descubrieron algo que desanimó a todos en el puesto de control. En ese momento, Dave Scott llama y dice, la dirección delantera no funciona. Pensamos, 17 meses de trabajo para nada. Estaba sentado en la tercera fila del puesto de control y Wernher von Braun estaba en la quinta. En ese momento dijeron que la dirección no funcionaba y me puse muy nervioso. Comencé a sudar, sentía las gotas en mi nuca y tenía las orejas rojas. Fue un momento muy duro. Cada segundo del paseo lunar era muy valioso. No había tiempo para solucionar el problema. Por suerte el rover tenía dirección en las 4 ruedas y la trasera parecía funcionar bien. Era suficiente. Roger, Dave, press on. Okay, it's a good idea. Hey, Jim, I'm going to bring her around here and let's get on with it, okay? Ahora por fin llegaba el momento de la verdad para los ingenieros del rover. Después de todo lo que habían padecido, ¿funcionaría? Estábamos muy ansiosos por ver qué pasaría. Okay, Jim, here we go. Okay, Dave, we want a heading of 203. Okay, 203, checkpoint 1. Gonna miss that double anchor when I can see that now. Okay, we're moving forward, Joe. Roger. Habían pasado apenas 10 años desde el primer vuelo tripulado al espacio, y ahora 2 astronautas estaban manejando en otro mundo.
Never been on a ride like this before. Oh boy. I'm glad they got this great suspension system on this thing. Boy. Cuando vi el rover en marcha, fue la realización de los sueños y el esfuerzo de la gente de Boeing, de General Motors y de la gente del Centro Marshall que apoyó el programa. Y fue hermoso ver eso. Fue maravilloso. Y el haberlo logrado nos dio mucho alivio. Fue como ganar un juego de fútbol en los últimos 10 segundos. Fue lo más lejos que llegó cualquier astronauta del relativo resguardo del módulo lunar. Pero el puesto de control pudo seguir a los astronautas gracias a la nueva y mejorada cámara de televisión montada en el frente del rover. El operador de cámaras, Ed Fendel, la dirigía a control remoto. El clima en el puesto de control cuando llegamos al primer lugar de aterrizaje y dirigimos esa cámara fue de éxtasis total, porque todos miraban las pantallas que había en la sala. Y ver esto fue increíble. No podíamos creer que estuviera ocurriendo. Lo hicimos nosotros. Fue una locura. A lo largo de 3 días, Dave Scott y Gene Irwin recorrieron en el rover unos 25 kilómetros por las planicies de Hadley. Fue el viaje de estudios geológicos más extraordinario de la historia. Otros 2 rovers fueron a la Luna en las últimas misiones Apolo, la 16 y la 17. En abril de 1972, el segundo rover llevó a los exploradores Charlie Duke y John Young por las tierras altas de Descartes. Trajeron 100 kilos de muestras de rocas que revolucionaron nuestra idea geológica de la Luna. Y en diciembre de 1972, el tercer rover llevó a Gene Cernan y al geólogo Jack Smith al corazón del valle volcánico Taurus Littrow. En total, los 3 vehículos permitieron recorrer a sus tripulantes más de 90 kilómetros de accidentado suelo lunar. Sus descubrimientos ayudaron a los científicos a reconstruir la historia más antigua de nuestra Tierra y su Luna. Y gracias a la cámara montada en el rover, cuando los astronautas subieron a las montañas de la Luna y atravesaron sus planicies, el resto del mundo pudo explorarlas al mismo tiempo que ellos. La gente que estuvo en la Tierra fue parte de esta misión. Y creo que esto enriquece la experiencia humana porque, de algún modo, esto lo hicimos por la humanidad. Fue un logro increíble de la humanidad. Hacia el final del Apolo 17, Ed Fendel tenía más de 50 horas de filmación en vivo de la superficie de la Luna. Ahora tenía una última oportunidad de filmar algo que no había logrado filmar desde la misión Apolo 15, el despegue en la Luna. El retraso de 6 segundos entre pulsar los botones en el puesto de control y ver el resultado en su pantalla le complicaba esa tarea. En Apolo 15 tuvimos problemas con los motores del sistema de cámaras. En Apolo 16, el módulo lunar se salió de la imagen. En Apolo 17, lo que miré para obtener esas imágenes fue un papel. En ese papel estaban el tiempo y la orden. La orden de inclinar la cámara hacia arriba y cambiar a un plano general fue emitida antes del despegue para que cuando el módulo lunar empezara a moverse, la cámara ya estuviera encendida.
2, 1, ignition. On our way, Houston. Vector grid. El despegue del Apolo 17 fue el final de nuestra exploración de la Luna. Pero las máquinas que nos llevaron hasta allí habían hecho algo más que llevar a 24 norteamericanos a la superficie lunar. Habían extendido el horizonte de la humanidad. Ya no éramos una especie limitada a la Tierra. Fue un gran paso en la evolución de la raza humana. Pero para los 400,000 hombres y mujeres que participaron del programa Apolo, fue simplemente el momento más importante de sus vidas. A veces cuando miro la luna veo 3 lugares donde están los rovers. Sé que están ahí y me gusta que estén ahí. Estoy seguro de que todos los que trabajaron en el rover y en el programa Apolo sienten lo mismo. Fue una gran experiencia. Me siento afortunado por haber nacido cuando nací y por haber tenido las oportunidades que tuve de participar en la más grande aventura de la humanidad. Y recuerdo aquellos días con gran humildad y siento que fue un logro increíble. And as we leave the moon, and we leave as we came, and God willing, as we shall return